si arrancamos, Alan? Sí, yo creo que sí. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por hacerse un ratito para participar. Eh, Creemos que va a ser muy provechosa, así que bueno, aprovechemos para sacarnos todas las dudas que tengamos. Y bueno, cuando quieras, Alan, damos inicio nomás. Bueno, arranco nomás. Gracias, Fer, por la convocatoria. Gracias a todos por sumarse y dedicarnos un pequeño rato de su tiempo. Mi nombre es Alan, yo trabajo en Schneider Electric hace unos 5 años como prescriptor. Prescriptor vendría a ser una especie de divulgador de la oferta, sobre todo para, bueno, estar en contacto con ustedes, con nuestros clientes y ponerlos al tanto de los detalles y novedades de los productos que seguramente les va a venir bien este refrescamiento, ya sea seguramente haya algún dato que no conozcan o también simplemente para estar actualizado en lo que respecta a la oferta. Bueno, la propuesta del día de hoy es ver cuatro grandes familias de productos. Vamos a hacer siempre una pequeña y breve introducción teórica antes de ver cada oferta. Diferenciales, ¿no? Interruptores diferenciales, interruptores termomagnéticos, descargadores de sobretensión transitoria y también vamos a ver un poco de dispositivos de protección y comando motor para arranques directos. Así que bueno, cualquier pregunta, somos pocos, abran el micrófono en cualquier momento, interrumpan o déjenlo en el chat. La idea es tratar de terminar en una horita y bueno, después de esa horita los liberamos, pero nos vamos a quedar para que quienes le hayan quedado alguna duda o quieran preguntar cualquier cosa, así que después de la charla también va a haber un espacio para preguntas, por supuesto, como siempre. Así que bueno, arrancamos nomás. Ahí acabo de cambiar de diapositiva, creo que se ve, yo la estoy viendo desde el Chrome. Sí, se ve perfecto. Se ve, ¿no? Bueno, entonces todo funciona perfectamente. Bueno, una muy breve introducción de qué hace Schneider, porque a veces cada uno está, digamos, enfocado en su negocio o en sus tareas o su ámbito de especialidad, pero viene bien que sepan que la variedad de productos y soluciones de Schneider es enormemente amplia y voy a tratar de resumir esa variedad en simplemente un slide de diapositiva. Schneider, o al menos a nosotros nos gusta que nos conozcan no como una empresa que hace productos, ¿no? Como la térmica o el diferencial, sino como una empresa de tecnología. ¿A qué me refiero con esto? Porque no únicamente hacemos productos, sino que también hacemos productos que se conectan entre sí y además el software para la gestión de la energía del edificio. Por lo tanto, no hablamos en términos de producto, sino más bien en términos de solución integral, ¿no? De punta a punta, o, dicho de otra manera, para cualquiera de nuestros clientes podemos proveer alrededor del 90% de su infraestructura. Por otro lado, en el mercado de la energía, por así decirlo, se puede dividir en 3 o 4 sectores, donde está la generación, transmisión, distribución y la demanda de energía o los usuarios. También para que conozcan dónde estamos ubicados en estos mercados. No hacemos generación, no hacemos transmisión de alta tensión y sí hacemos distribución, sobre todo lo que es celdas de media tensión, y nos enfocamos enormemente en atender directamente a los usuarios, ¿no? Y a estos usuarios los dividimos en sectores. Por ejemplo, residencial o edificios, seguramente debe ser lo más conocido en este grupo, pero también hacemos
infraestructura de datos, ¿no? Data center, cableado estructurado, racks, servidores. Entonces, también UPS, también estamos en este segmento, ¿no? del segmento IT. Industria, ¿no? Todo lo que es automatización industrial, validación de velocidad, PLC, relés, etc. Y también infraestructuras para la gestión de grandes edificios o de ciudades incluso. Entonces, estos son nuestros negocios. Lo que vamos a ver hoy está más enfocado en la parte de edificios que otra cosa. Entonces, sin más, arrancamos con lo que vamos a ver hoy, que básicamente tiene que ver con los dispositivos más utilizados, obviamente porque son obligatorios en algunos casos, pero a veces también, en algún caso, no es obligatorio, o a veces sí, pero sí que es muy recomendable, como el uso de descargador de transitorios. Entonces, arranquemos primero con lo que son las térmicas y los diferenciales, que es algo que seguro todos los presentes conocen. Las termomagnéticas o las llaves termomagnéticas son las que van a estar encargándose, en este caso, de la protección de mis circuitos, ¿no? De evitar la destrucción de mis cables principalmente. El interruptor diferencial enfocado en la protección de las personas y, por supuesto, en ambos casos son obligatorios para toda instalación eléctrica. Pero también, digamos, esto es lo más conocido, pero si yo tengo o le ofrezco únicamente a mi cliente estas dos protecciones, no le estoy dando ninguna solución que proteja los equipos que tiene conectados. Bueno, hay un montón de soluciones. Una de ellas, y una de las principales, es el descargador de transitorios. Es este dispositivo que ven acá, medio extraño, ¿no? Si no lo conocen por ahí es medio extraño, porque lo estamos conectando en paralelo a todo lo demás y lo estamos conectando directo a tierra. Bueno, eso obviamente tiene una razón de ser. No sé si alguna vez les ha pasado o algún cliente se ha quejado de que durante una tormenta eléctrica quedó destruido o fuera de servicio algún equipamiento, ¿no? Si es residencial, la tele, la heladera, y si es una industria, algún equipo electrónico como un relé o un variador de velocidad o algún dispositivo de un costo muy importante. Bueno, el descargador, este equipo que ven acá, justamente, a diferencia de sus compañeros, está enfocado en la protección de equipamiento ante, por ejemplo, la caída de un rayo. Ahora más adelante lo vamos a explicar un poco mejor cómo funciona. Vamos a arrancar entonces viendo la parte de diferenciales. Bien, lo que ven en pantalla básicamente es la construcción típica de un interruptor diferencial. Básicamente tenemos, en el caso de que fuese una instalación monofásica, pero aplica igualmente el concepto para una trifásica, fase y neutro, y hacemos pasar el conductor de fase enrollándolo en un toroide, ¿no? Así es lo que tenemos dentro de un diferencial. Y lo mismo hacemos con el neutro, lo enrollamos del otro lado del toroide. Luego de eso, continúan los circuitos, tendremos las térmicas y finalmente la carga. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta construcción? Básicamente que si todo está funcionando normalmente, la corriente que circula por la fase a cada instante es la misma que la que retorna por el neutro. En el momento que haya una diferencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, la corriente de la fase sea menor que la del neutro, bueno, eso quiere decir que hay un problema,
hay una corriente que se está escapando del sistema, seguramente a tierra, y esa corriente que se escapa justamente puede ser producto de una persona tocando un cable o tocando una chapa cargada. Bien. La función del diferencial entonces será, ante esa situación, provocar el disparo. ¿Cómo lo hace? Bueno, fíjense que como enrollamos el cable de fase a la bobina, al toroide, perdón, y lo mismo hicimos con el neutro, al hacer eso, en un sector del toroide vamos a estar induciendo un campo magnético con una intensidad, y del lado del neutro lo mismo. Se está induciendo un campo magnético. Cuando las corrientes son iguales, bueno, los campos son iguales y se cancelan. Ahora bien, cuando la corriente de la fase, por ejemplo, es menor a la del neutro, o viceversa, los campos no son iguales, por lo tanto hay un campo magnético resultante, y si yo le enrollo una bobina, que la voy a llamar de detección al toroide, bueno, cuando haya una diferencia de corriente entre fase y neutro, va a haber una corriente inducida en la bobina de detección que provoca el disparo del diferencial. Bien, normalmente vamos a calibrar este electroimán para que dispare a partir de los 30 mA de fuga. Entonces, a partir de 30 mA va a disparar de forma instantánea para justamente proteger la vida de las personas. Este diferencial que están viendo en pantalla es el más común. Luego van a ver, lo vamos a ver en minutos, que existen otros tipos de diferenciales, bueno, que se construyen con esta misma dinámica, pero se le agrega mucha componente electrónica para poder detectar si la corriente no es alterna o si hay armónicos. Perdón, Eso Alan, ¿te puedo hacer lo una vamos pregunta? a discutir. Sí, claro. Perdón, no te quise interrumpir. Ahí donde dice electroimán, se ve que está conectado con el botón de off, perdón. ¿Qué es el pulsador de la T de testeo que le dicen? ¿Puede ser? Claro, el botón de prueba estaría, bueno, acá en este esquema, Ah, estaría de este lado. sí. Sí, El sí, botón ahí de lo vi. prueba es muy buena tu pregunta, porque también es importante que lo sepan. El botón de prueba, fíjate lo que hace. Conecta, o sea, como que no es un cortocircuito porque hay una resistencia, ¿no? Pero conecta al neutro con la fase. Entonces, fíjate que la corriente que viene por el neutro encuentra un desvío más corto para retornar. Entonces, evita pasar por la bobina o el toroide y provoca una diferencia. Bueno, lo bueno que tiene el botón de prueba del diferencial es que le permite al usuario saber si el diferencial es capaz de disparar o no. Lo malo que tiene es que no estás sabiendo si el diferencial está disparando a la sensibilidad que está definido, ¿no? Los 30 mA. Entonces, como prueba periódica mensual, es recomendable tocar el botón, o sea que nuestro cliente final toque el botón, pero como prueba periódica anual o prueba cada X años, lo ideal es inyectarle, conectarle un probador para que mida la sensibilidad, los miliamperes a los que se provoca el disparo y que cumpla con la normativa. Así que bueno, el botón de prueba lo que hace es eso, ¿no? Verificar si dispara o no, pero no nos garantiza si está disparando o no está disparando a la sensibilidad que corresponde. Y el Dale, muchas electroimán gracias. está conectado a un mecanismo que provoca la apertura del diferencial. O sea, es como si Perfecto, le gracias. diese un golpe y se provoca el Sí, disparo instantáneamente. sí. Y una más y ya está. El botón de prueba, ¿puede ser que falle en algún momento o no? Sí, claro. Si falla, eso seguro. Si falla el botón de prueba, hay que reemplazarlo. Ah, está.
pero Directamente se tiene que cambiar el disyuntor, digamos, porque eso no es que es algo que se pueda cambiar manualmente. mira, sí y no. Ahora más adelante lo vamos a ver. Bueno, Porque ¿qué bueno, pasa? bueno, Hay un fenómeno que se llama cegado del diferencial. Entonces, este diferencial que están viendo en pantalla, que es el común, únicamente está preparado para ver fugas de corriente alterna. Entonces, siempre que haya una fuga de corriente alterna, va a funcionar. Ahora bien, si yo le conecto a la red un diodo o un rectificador, o le conecto a la red un cargador autoeléctrico que usa continua, o cualquier cosa que no usa alterna, este diferencial no ve la falla, y no solo no la ve, sino que cuando acá circule una corriente que no sea alterna, el electroimán deja de funcionar. Entonces, si vos tenés una fuga en corriente pulsante, por ejemplo, el diferencial no funciona. Pero no es que esté defectuoso, es que en realidad no está preparado para una corriente pulsante. Entonces, cuando vos tocas el botón de prueba, si estás seguro que no hay ninguna carga de pulsante o lo que sea, y no funciona, perfecto, el diferencial está a quedarlo de baja. Ahora, si vos tocas el botón de prueba mientras hay una carga en continua, por ejemplo, bueno, no es que no funcione el botón de prueba, es que el diferencial directamente no funciona. Pero sí, en principio es un indicador de que algo anda mal, tocar el botón y que no dispare, por supuesto. Muchas gracias, Ana. Gracias. Me adelanté, igualmente esto que acabo de decir lo vamos a ver en breves. Dale, dale. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, me adelanto un poco a la oferta, y mientras vemos las características también vamos explicando otras cosas. Normalmente ustedes en nuestros productos van a encontrar dos gamas. Una gama que consideramos o llamamos media, y una gama alta o premium. Bien. Y normalmente para todos nuestros productos vamos a tener al menos esas dos gamas. Y siempre que vean, por ejemplo, la palabra Easy en nuestras ofertas, en este caso Easy 9, se refiere a la oferta media de diferenciales y térmicas, y Acti 9 sería la oferta alta. Entonces, en oferta van a encontrar la línea Easy 9, que son interruptores diferenciales, más que nada orientados a uso residencial. Por eso fíjense que la sensibilidad únicamente es de 30 mA, que es la obligatoria para circuitos terminales, por lo menos. Pero si voy a la gama Acti 9, acá empiezo a encontrar muchísima más variedad de oferta. 10 y 30 de sensibilidad para circuitos terminales. Si bien la normativa te pide como máximo 30 mA, bueno, en oferta van a encontrar el de 10, y a veces es utilizado en circuitos de baño, por ejemplo, o de jacuzzi. Y las sensibilidades de 100 y 300 mA están dedicadas para uso principal. O sea, vamos a colocar en el tablero principal del edificio, por ejemplo, un diferencial de 300 mA, y en los departamentos van a estar los de 30 mA. Esa sería un poco la dinámica, explicándolo así, digamos, bien de forma básica. Además, todos estos productos, ¿no? Todas estas sensibilidades que van a encontrar, ¿no? Son todos modelos de disparo instantáneo. O sea, apenas se detecten 30 mA, 100 o 300, el disparo es lo más rápido posible. Pero van a encontrar una variante que se llama selectivo, únicamente para el de 300 mA. ¿Para qué sirve esto? Bueno, si un cliente de ustedes o ustedes quieren forzar la selectividad diferencial
Es decir, que siempre y para cualquier valor de fuga, el dispositivo que dispare sea el que está más cerca de la falla y no uno que esté arriba. Bueno, para eso lo mejor es usar el de 300 selectivo en el tablero principal o seccional, porque el selectivo no dispara lo más rápido posible, sino que tiene un pequeño retardo de tiempo. Por ejemplo, un diferencial de 30 mA de sensibilidad tiene que disparar como máximo en 300 milisegundos y no tiene mínimo. Y un diferencial de 300 tiene que disparar como máximo en 500 milisegundos y también tiene un mínimo de tiempo para asegurar que siempre sea el de 30 el que dispara y no el de 300. Entonces, 4 sensibilidades y una quinta con el de 300 selectivo. Además de eso, van a encontrar diferentes clases de diferencial, que ahora vamos a hablar qué son las clases, pero en esta línea es donde van a encontrar diferentes clases. Además que es la única gama que permite colocarle accesorios como bobinas de apertura, contactos de estado y dispositivos de reconexión automática por si quiero armarme un diferencial rearmable, como se lo conoce, digamos, en la calle, por así decirlo. Entonces, recién hablamos de, ¿no?, cuando estábamos viendo la construcción del diferencial, que el diferencial común únicamente puede detectar fugas de corriente alterna. Bueno, por supuesto que esto que acabo de decir está normalizado, ¿no?, en las normas IEC, y para definir a un diferencial tenemos las clases de diferenciales. Entonces van a ver que existen la clase AC, la clase A, la clase F y la clase B. Y estas clases hacen referencia a la capacidad del diferencial respecto de actuar contra fugas dependiendo del tipo de corriente que sea la fuga. ¿A qué me refiero con tipo de corriente? Bueno, por ejemplo, el tipo AC, que es el diferencial más común, el que usamos hoy en día en el 90% de los casos, el tipo AC lo único que puede hacer es detectar fugas de corriente alterna. O sea, si yo, por ejemplo, ¿no?, estoy en mi vivienda y en ningún momento hago un cambio de la corriente, un cambio significativo de la corriente, si tengo corriente alterna en la entrada, cuando haya una fuga, la fuga va a ser en alterna. Bien, ese sería el campo de aplicación del AC, pero si yo tengo una industria donde hay un horno que usa un rectificador, bueno, el rectificador entrega una corriente pulsante, que sería con esta forma que viene en pantalla. Bueno, esta corriente pulsante, el diferencial común ya no la ve. Necesito ofrecerle al cliente un diferencial tipo A. Entonces, el tipo A es superador, ve fugas en alterna y fugas en pulsante. Luego, si voy a una industria de otra vez, por ejemplo, y están usando un variador de velocidad, bueno, lo que hace justamente el variador de velocidad es cambiar la frecuencia. Por lo tanto, ya no es una alterna a 50 Hz, sino que puede ser hasta 1000 Hz de frecuencia. Bueno, y si tengo una corriente con una frecuencia diferente a 50, necesito un diferencial al menos tipo F. Y el tipo F hace, bueno, ve fugas de alta frecuencia, pulsante y alterna. O sea, cada modelo es superador al anterior. Y finalmente tenemos el tipo B. El tipo B es el más completo de todos. A todo lo anterior le va a agregar la detección de fugas en continua. Y puntualmente este diferencial va a empezar a ser muy usado de ahora en más
en los sistemas de carga de auto eléctrico. Entonces, siempre que comercialicen un cargador de auto eléctrico, que en el caso de los distribuidores le va a tocar hacerlo, bueno, deberían acompañarlo con la recomendación, que en realidad, por supuesto, también es obligatorio, la AEA ya ha dictado qué hacer en una estación de carga, pero bueno, debería usarse un diferencial tipo B, y el tipo B va a poder ver las fugas en continua, no así el resto de diferenciales. Bueno, esto es un poco para que lo tengan en cuenta, dado que no siempre es óptimo usar un diferencial común. De hecho, sería un riesgo a la seguridad del cliente no usar el diferencial adecuado que necesita para su instalación. Normalmente para uso residencial no hay problema que sea AC, pero caso de estación de carga tiene que ser tipo B, y otros casos como los que comentamos recién, bueno, tipo A o tipo F. No sé si todos conocían las clases de diferencial, y si alguno tiene alguna pregunta o alguno tuvo la oportunidad de comercializar un diferencial distinto al tipo AC. Alan, Sí. una preguntita. Los diferenciales que vos me decís, por ejemplo, estás en un domicilio y vos ponés a la entrada un diferencial, que se usa el del tipo C, pero a la salida del diferencial, lo que alimenta, diríamos, la casa, vos en el toma llegás con alterna, pero después, por ejemplo, tenés conectada un equipo que rectifica algún aparato, ¿no? Sí. Ahí, si en ese equipo hay una pérdida que usa corriente continua y tiene una pérdida, ¿no me va a saltar el disyuntor a mí? ¿O son Mira, circuitos independientes? no. Normalmente por ejemplo, vos cuando conectás una computadora o muchos pequeños o un cargador celular, estamos hablando de tensiones muy pequeñas. Si vos tenés una fuga en el cargador del teléfono, bueno, es posible que no, o sea, esos 5 volts que usan los cargadores no son capaces de atravesar la piel de las personas. Entonces, pequeñas tensiones no son peligrosas y pequeñas tensiones tampoco son suficientes para cegar el diferencial. Ahora, un cargador de auto eléctrico carga a 400 volts de continua o 800. Bueno, acá sí que si hay una fuga, una electrocución en continua, la persona va a sufrir un daño muy severo, y además esa fuga en continua, por más que vaya a tierra, también te va a cegar el diferencial común. Claro, pero hoy en día, por ejemplo, que tenés las heladeras que son inverter, tienen variador de frecuencia, los aire acondicionados que son inverter, eso no son pequeñas tensiones. Ahí yo tendría que colocar otro tipo de diferencial. Sí. No sé, a nivel residencial no estoy viendo que haya problemas, pero a nivel negocio sí. Tienen un negocio con un inverter de buena potencia, deberías pensar en al menos un tipo F o un superinmunizado o un tipo B. Pero sí, lo que vos estás diciendo es para tener en cuenta, tal cual. Yo a nivel residencial no lo veo que esté ocurriendo que se ceguen, pero es algo que podría llegar a ocurrir en algún caso donde en alguna casa más grande se instale un aire de una potencia interesante. Perfecto. Y otra cosita, en eso que vos me decís que en los hidromasajes se pone de 10 miliamperes, el de 10 miliamperes diríamos que tiene menos sensibilidad que el del 30 miliamperes, ¿o no? Claro, el diferencial de 10 miliamperes empieza a disparar frente a una corriente de fuga mucho más pequeña que 30. Ah, perfecto. O sea,
según la norma, los diferenciales tienen que, o pueden empezar a disparar a partir de la mitad de la fuga. O sea, si es 30, empieza a abrir a partir de 15 mA de fuga. Y si es 10, empiezan a abrir a partir de 5. Pero a partir de la fuga nominal, tienen que disparar casi en 0 segundos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en un diferencial de 30, vos podés tener fugas de hasta 15 mA que no dispara. Y en un diferencial de 10, hasta 5 mA que no dispara. ¿Por qué se hace esto? Bueno, tiene que ver con ensayos que se han hecho y recomendaciones que se han hecho sobre qué le pasa a las personas si son atravesadas por una corriente, donde también se evalúan las condiciones del ambiente. Entonces, normalmente no es lo mismo una persona seca con calzado que una persona sumergida en agua que esté en contacto con dispositivos. A ver, normalmente en un baño, si vamos a usar ese tipo de jacuzzi, la tensión debería ser baja o de seguridad, 24 volt, por ejemplo. Pero en algunos casos podría ser otra tensión donde empieza a ser, bueno, más recomendable, no obligatorio, usar el de 10. Perfecto. Y te hago una última preguntita. Lo que vos habías dicho del disyuntor que tiene esa característica selectivo, que tiene un retardo. Eso, por ejemplo, cuando en un edificio vos tenés el tablero general abajo del departamento y en tu departamento tenés otro diferencial. El de abajo tendría que ser selectivo para que no corte primero el de abajo y no salte el de arriba, por ejemplo. Al tener un retardo, no salta el de abajo y salta el de arriba. Sí. Vamos a explicarlo de otra manera. ¿Qué dice la norma? La norma dice que vos tenés que tener dos tipos de protecciones. Protección contra contacto directo e indirecto. La protección contra contacto directo te pide 30 mA. Y la protección contra contacto indirecto te pide hasta 300 mA y un sistema de puesta a tierra. Ambos hay que cumplirlos. Entonces uno podría creer que, bueno, como tengo que cumplir ambos, coloco un solo diferencial de 30 mA para todo el edificio y problema resuelto. Bueno, pero eso no funciona porque los productos tienen pequeñas fugas, normalmente fugas por ahí por envejecimiento. No sé, un torno en un taller mecánico capaz que tiene 5 mA y si le sumo varios tornos, bueno, me paso de los 30 y el diferencial dispara sin que haya un peligro para las personas. Entonces, como yo tengo que garantizar la protección de 30 mA, voy a colocar un diferencial de 30 mA por circuito, si es una máquina, y un diferencial de 30 mA por piso, si es un edificio de departamento, por ejemplo. Por casa, perdón. Ahora, yo lo coloqué, este diferencial de 30 mA, lo coloqué en el circuito terminal. Me falta proteger todo lo que pasa entre el tablero principal y el circuito de la casa, del departamento o del torno. Bueno, para eso se permite en el tablero principal o seccionar usar hasta 300 mA. Y estos 300 mA, fíjate que te dan mucho más holgura o flexibilidad para absorber fugas. Entonces, proteges contra contacto indirecto al tablero principal y también te permite absorber algunas fugas que estén existiendo. Dicho esto, puede pasar que de un instante a otro se produzca una fuga de corriente. Y la fuga puede ser de 30 mA exactamente, entonces dispara únicamente el de 30 mA. Pero la fuga puede ser
mucho más alta, pueden estar fugándose 500 mA de golpe. Bueno, en esa situación van a disparar los dos, el de 300 y el de 30. Si vos querés asegurarte que para cualquier valor de fuga dispare siempre el de 30, bueno, el diferencial tiene que ser selectivo, porque con eso ganás unos milisegundos y permitís que siempre dispare este y no este. Bárbaro, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, eso sería todo, en principio, lo que tiene que ver con diferenciales, ¿no? Vimos las clases, la oferta, y ahora pasamos a la parte de termomagnéticas, que en este caso, en vez de estar dedicadas específicamente a proteger a las personas, están dedicadas a proteger los circuitos y, evidentemente, lo que nos preocupa en esta situación es evitar que exista una corriente elevada o una sobrecorriente, que la podemos definir como aquella corriente por encima de la nominal que defino. Normalmente la corriente nominal la define la termomagnética, 10 amperes, 16 amperes, 20, la que sea. Y el problema radica en que yo hice una selección de conductores para cierta corriente, y si me paso de esa corriente, tengo un problema de calentamiento del conductor, el cual o bien deteriora el aislante, por ende la vida útil del conductor, o, por ejemplo, en el caso de un cortocircuito, digamos que se produce la destrucción de forma inmediata. Y en el mundo de los problemas que puedo tener como sobrecorriente, normalmente encontramos dos casos. Las sobrecargas, ¿no? Las sobrecargas son pequeñas corrientes por encima de la nominal, ¿no? Si la térmica es de 10, bueno, una sobrecarga es 15 amperes. Y un cortocircuito es cuando, bueno, se van a tocar dos cables, fase y neutro, por ejemplo, y ahora no tengo una pequeña sobrecarga, una pequeña sobrecorriente, tengo una corriente inmensa. Si la térmica es de 10, un cortocircuito tradicional a nivel residencial tiene 3000 amperes. Bien, no es lo mismo actuar frente a una sobrecarga que a un cortocircuito. Yo la sobrecarga puedo esperar unos segundos, incluso unos minutos incluso, para disiparlo. Tengo tiempo antes de que se produzca un daño en el cable. Y el cortocircuito no tengo tiempo. Tengo que cortarlo de forma inmediata. Bueno, y para lograr esta doble función, los termomagnéticos, y un poco el nombre es debido a esto, se construyen con dos tecnologías en serie, o dos medidas de protección en serie. Un bimetal de disparo térmico y una bobina de disparo magnético. Entonces, el bimetal es quien se va a ocupar de actuar frente a lo que consideremos sobrecarga, y la bobina va a actuar rápidamente frente a lo que consideremos un cortocircuito. Y si yo hago un gráfico de tiempo y corriente, por ejemplo, y plasmo el comportamiento de mi térmica en un gráfico, bueno, me voy a encontrar con algo como esto, que justamente viene a ser la curva característica de disparo de la termomagnética, que vamos a ver que está normalizada si hay diferentes tipos, pero fíjense que la forma de la curva tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir. En la zona de sobrecargas, vamos a ver que tenemos una curva en forma de panza, ¿no? Proporcional, o sea, inversamente proporcional a la corriente, o sea, a partir de la corriente nominal, ¿no? Entre 0 y la corriente nominal, no se produce el disparo, la térmica permite el uso permanente de corriente,
pero a partir de la corriente nominal empieza a actuar. Entonces, si es 10 la nominal, bueno, cuando tengo 11 amperes, va a disparar en 15 minutos, por ejemplo, pero cuando tengo 40 amperes de sobrecarga, va a disparar en 15 segundos, por ejemplo. Y estos tiempos de disparo son útiles a la hora de darle flexibilidad al sistema. Por ejemplo, si yo voy a encender un motor, un ventilador, un aire inverter en una casa, bueno, normalmente los productos en el arranque consumen una corriente muy elevada. Si yo corto esa corriente, no logro que el producto encienda. Entonces, esta curva de disparo me va a permitir que los usuarios enciendan las máquinas y luego del encendido, lo que debería pasar es que la corriente sea como máximo la nominal. Entonces, para esto sirve que haya una zona térmica que me permite flexibilidad, y cuando ya estemos en presencia de una corriente de cortocircuito, 1000 amperes, 2000 amperes, 3000, a nivel industrial pueden llegar a cualquier otro valor, ¿no? 50.000 amperes, por ejemplo. Bueno, en una corriente de ese estilo, el disparo tiene que ser instantáneo porque se me quema la instalación. Entonces, fíjense que el comportamiento pasa en un umbral a ser el correspondiente a la bobina de disparo, donde el tiempo de disparo es muy cercano a 0 para cualquier valor de corriente que le dé. Dicho esto, estas curvas para dispositivos de real DIN, ¿no? Las térmicas, bueno, van a venir normalizadas. Normalmente en el mercado vamos a encontrar térmica de, por ejemplo, 2x16, curva B, o curva C, o curva D. El cliente, por supuesto, para cambiar de curva, tiene que cambiar de producto. Y una curva frente a la otra, lo que cambia para un mismo valor nominal es justamente dónde coloco ese umbral de disparo, ¿no? Ese umbral de corriente donde el disparo pasa de ser térmico a magnético. Entonces fíjense que la curva B me da menos flexibilidad que la curva C, o sea, dispara antes, si se quiere, y la curva D, a comparación de la C, me da más flexibilidad, o sea, me deja sobrecargar el sistema un poco más. Bueno, y esto se traduce en que puedo darle diferentes usos a cada curva de disparo. Y otra vez, en el 95% de los casos usamos curvas. Si el cliente no me aclara, le doy una curva C, porque es la que se usa para distribución eléctrica general, alumbrado, toma uso general, etc. Y para casos más puntuales se usa la B o la D. Por ejemplo, como la B es más restrictiva, normalmente la vamos a usar donde tengamos equipos que no tengan corrientes de arranque, cargas resistivas puras, por ejemplo, gran cantidad de iluminación incandescente, por ejemplo, instalaciones con grandes longitudes de cable, y también se usan como interruptor de generador auxiliar, o deberían usarse como interruptor de generador auxiliar. Por el otro lado, tenemos la curva D, que es la más flexible de todas, y su uso debería ser, por ejemplo, para bancos de capacitores que tienen corrientes de arranque altas, y a veces motores, aunque para motores hay mejores soluciones que vamos a ver más tarde. ¿Conocían las curvas de disparo? Sí, las conocía. ¿Te puedo hacer una consultita? Obvio. Que siempre tuve una duda. Vos, por ejemplo, un cable de 2,5 que aguanta hasta 18 amperes. ¿Qué térmica le pones? ¿Una de 20 o una de 15? Bueno, yo le pondría claramente una de 15, o sea, menos de lo que soporta. Ah, perfecto. Bárbaro.
Porque, Gracias. a ver, depende también de la... Yo no soy especialista en cables, pero lo poco que sé es que depende de dónde lo vas a instalar. Si es sobre una bandeja donde hay buena disipación del calor, es una cosa. Si lo vas a meter en un cable canal, es otra. Entonces, muchas veces te vas a ver obligado a seleccionar un cable mayor que si fuese, por ejemplo, sobre una bandeja, que sería el caso más, o uno de los casos más ideales. Pero bueno, la selección del cable depende de las condiciones y de la corriente a la que lo vas a estar, digamos, exponiendo. Eso por un lado, Bárbaro. y también tenés que tener en cuenta las caídas de tensión, la longitud, etcétera. O sea, es bastante, digamos, hay algunas cosas que tener en cuenta, pero ojo que no es solamente guardarse una reserva, sino cuánta reserva me guardo dependiendo de la situación en la que estoy o que voy a utilizar. Perfecto, gracias. Bueno, y en la oferta de térmicas, en este caso, no tenemos dos líneas como en diferenciales, sino que tenemos tres. Tiene que ver con que, bueno, es un mercado más competitivo. Y fíjense que vuelve a aparecer la palabra easy para las térmicas principalmente orientadas al mercado residencial. Y en la línea T9 tenemos dos líneas, IK60 e IC60. Todas estas van a llegar hasta 63 amperes, 1, 2, 3 o 4 polos en todos los casos. La diferencia entre las líneas tiene más que nada que ver con la robustez. Por ejemplo, EC9, 4 kA de capacidad de apertura al cortocircuito, o sea, hasta 4500 amperes es capaz de abrir, luego de eso se destruye. La IK60 tiene 6 kA. Normalmente es muy usado este dúo, ¿no? IK60 para interruptor principal de edificio y EC9 para el departamento o la casa. Pero esto obviamente depende de lo que la distribuidora me pida y si es un cliente industrial, bueno, del cálculo de corriente de cortocircuito que hayamos hecho. La línea IC60 es la gama premium y si la vamos a utilizar en un entorno industrial, va a soportar hasta 10 kA y es la única que tiene doble certificación, uso residencial e industrial. Las anteriores son para uso residencial. Entonces, la IC60 para uso residencial soporta también 6 kA como la ICA, o sea, 6 para uso residencial y 10 para uso industrial. Y además tiene otras características como, bueno, la posibilidad de agregar accesorios, que las demás no tienen. Es apta para uso de corriente continua, hasta 200 volts de continua. Y soporta mayores temperaturas, por ejemplo, 70 grados centígrados. Y además viene con indicación incorporada, o sea, tiene un espacio que cuando se produce un disparo automático, bueno, se pinta de rojo, entonces se vuelve fácil identificar si hubo una falla o no en el circuito. Y por supuesto está orientado más a los negocios más industriales o, digamos, algún negocio que necesite, por ejemplo, conectarle accesorios como un reconectador o un medidor, podría ser, un medidor modular, o un contacto de estado para llevarse la información a una pantalla o una computadora. Bueno, hasta acá lo que es térmicas o interruptores termomagnéticos. Las primeras Sí. dos no se pueden usar para corriente continua, ¿no? No. Perfecto. Para lo que es Gracias. continua, tenemos lo siguiente. IC60, que llega hasta 500 volts,
hasta, perdón, 200 volts, vas a ver un modelo, acá no lo puse, pero lo tenemos, que se llama IC60-DC, o sea, es un modelo que está dedicado a continua, de térmicas. Sí. Ese modelo llega hasta 500 volts de continua. Y es cierto que hoy en día hay un boom de parques solares donde usan a veces tensiones más altas, 800 volts, 1000 volts, 1200. Bueno, tenemos oferta, pero no en térmicas, sino en interruptores de caja moldeada y de potencia. Y en esa gama vamos a llegar hasta los 1200 volts de continua. No es común, si tienen esa necesidad, hasta 1200, el distribuidor se lo pueden preguntar y o bien le responde o bien nos contacta y le damos la solución. Perfecto. Y el tiempo de disparo es lo mismo para las tres, ¿no? Depende del tipo de curva que elijas. Por Ah, ejemplo, claro. línea Easy e ICA. Estas dos únicamente tienen curva C. Y Perfecto. la IC60 tenés BC para elegir. Perfecto. O Gracias. sea, por lo general, la variedad de oferta está en la oferta premium y en las ofertas medias, únicamente curva C, que digamos es lo más consumido. Perfecto, gracias. ¿Alguna más antes de pasar al siguiente tema? Bueno, vuelvo un segundo al principio y repasamos rápidamente lo que vimos hasta ahora. Oferta de térmicas, oferta de diferenciales, protección de cables, protección de personas. Ahora bien, estos dos problemas normalmente están relacionados con problemas en la corriente, ¿no? Sobre corrientes o fugas de corriente, y están orientados a proteger la instalación o los circuitos o las personas. Luego de eso, todo lo que tenga que ver con problemas en la tensión afecta principalmente a las cargas conectadas a la red. Si yo tengo caídas de tensión o subidas de tensión, van a dañar mis cargas. Y dentro de estas caídas de tensión o subidas, tenemos varios problemas que los podemos resumir en dos grandes tipos. Sobretensiones permanentes, ¿no? Por ejemplo, cuando se corta el neutro del transformador, tenemos una sobretensión permanente y la única solución es desconectarme de la red. Y tenemos sobretensiones transitorias. Bien, estas sobretensiones transitorias son fenómenos que ocurren de forma extremadamente violenta y en un tiempo extremadamente corto. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una tensión que podría ser 220 volts alterna y, por ejemplo, durante la caída de un rayo podemos tener en la red un pico de tensión de 10.000 volts, ¿no? De 220 efectivos a 10.000 volts, de un momento al otro, y este fenómeno dura un tiempo muy corto, por ejemplo, 10 milisegundos. Es tan corto el tiempo que no hay un dispositivo en el mercado que pueda desconectarme para evitar la destrucción, ¿no? Es muy rápido. 10 milisegundos es menos tiempo de lo que tarda una térmica en disparar, por ejemplo. ¿Ya? No hay forma de protegerme, salvo que instale este tipo de solución. Entonces, ¿cómo funciona un descargador? Tiene en su interior tecnologías, ¿no? Pueden ser varistores o gases, y no efectúa una desconexión o un proceso mecánico, sino que lo que hace es, cuando hay tensión nominal, o sea, 220, por ejemplo, el dispositivo, el descargador,
se comporta como un circuito abierto. O sea, cuando hay 220, por este circuito a tierra no hay ninguna fuga de corriente. Ahora bien, apenas cae el rayo y el descargador detecta una tensión mayor a 220, se polariza y se convierte en el mejor camino para el paso de la corriente. Entonces, cuando cae un rayo, la energía de esa descarga se elimina en forma de corriente a tierra. Por lo tanto, no llega ese pico de tensión a mis cargas y las protejo. Luego de descargar, el equipo vuelve a su estado rápidamente, a su estado inicial, y todo sigue funcionando normalmente. Básicamente, así es como funciona. Dicho esto, van a ver que también en el mercado existen reguladores de tensión. Bueno, es complementario, o sea, un regulador de tensión te corrige pequeñas varianzas de tensión o te desconecta cuando hay un corte de neutro, por ejemplo, pero no tiene la rapidez para actuar frente a un rayo como sí lo tiene un descargador, que básicamente es el único producto que puede protegerte contra la caída de un rayo. Sé que si no conocían del tema es un poco difícil, pero vamos a explicar un poquito más de cómo funciona este fenómeno. Como sabrán, siempre que tengo una corriente en un camino, que puede ser un cable de cobre, o también puede ser el paso del rayo a tierra, ¿no? La caída del rayo es en esencia una corriente circulando a través del aire. Y siempre que tengo una corriente circulando, tengo alrededor de ese camino un campo magnético. Bueno, y este fenómeno tiene la particularidad de que también funciona a la inversa. De hecho, así, digamos, es el principio de inducción magnética, el funcionamiento de los motores y generadores. Entonces, si yo ya tengo un campo magnético y coloco una bobina de cobre, por ejemplo, una espira, bueno, puedo provocar que haya una circulación de corriente, o dicho de otra manera, induzco una tensión en los bornes de esta bobina. Esto es un poco teórico. Si lo llevamos a la realidad o algo más parecido a la realidad, tenemos una instalación, cualquiera, ¿no? Una casa, un edificio. En este caso, la alimentamos con cables aéreos de un transformador. Tenemos las puestas a tierras y el terreno. Fíjense que este tipo de conexión, ¿no? Que se puede llamar acometida aérea o transmisión aérea, está generando un área. Bueno, y la inducción magnética depende, entre otras cuestiones, de la distancia al origen del campo magnético y el área disponible para concatenar ese flujo magnético. Por lo tanto, si cayera un rayo en el árbol de este ejemplo, el rayo va a generar alrededor un campo magnético que se va a provocar una gran inducción debido a que tengo acometida aérea, por lo que las instalaciones con ese tipo de acometida, bueno, se van a ver muy afectadas por la caída de rayos. En cambio, si la acometida, bueno, fuera subterránea, yo pongo este cable, lo entierro, como ocurre en las grandes ciudades por lo general, bueno, ese problema no lo tengo tan presente. Dicho esto, fíjense lo siguiente. Hay una normativa que, de AEA, que te obliga o no a usar este tipo de descargadores. Y la obligatoriedad o no tiene que ver con dos cosas. Primero, cómo es tu instalación. Por ejemplo, si tiene pararrayo. Por ejemplo,
si no tiene pararrayo, pero está alimentado por una red aérea o parcialmente aérea, como vimos en el ejemplo, o si está alimentado por una red subterránea. Esto por un lado, y por el otro, te va a preguntar cuál es tu nivel seráunico o el nivel seráunico de tu zona, y el nivel seráunico tiene que ver con la cantidad de tormentas al año que hay en alguna región. Entonces, bueno, eso es un dato dinámico en principio, pero si tomamos los del año 2017, que perdón, es un poco viejo, pero bueno, para modo de ejemplo está bien, tenemos esa información justamente. Fíjense que en formas de líneas de igual nivel seráunico nos va diciendo la cantidad de días de tormenta que hay en la zona. Entonces fíjense que en Buenos Aires, La Pampa y un poco también de Córdoba tenemos 40 días de tormenta al año en el sur. Y en la medida que voy hacia el norte del país, bueno, ese nivel aumenta. En la medida que voy al sur del país, ese nivel disminuye. Entonces fíjense que si yo busco los 25 días de tormenta, estoy, digamos, a la altura de Bahía Blanca, por ejemplo, o el sur de Buenos Aires. Bueno, Bahía Blanca no, el sur de Buenos Aires. Y justamente tenemos que fijarnos en eso, ¿no? Entonces, básicamente, desde AMBA hacia el norte del país, estoy en esta zona, y hacia el sur estoy en esta. Y fíjense que si el edificio tiene pararrayo, es obligatorio usar descargadores siempre, no importa si vivo en Ushuaia o en La Quiaca. Si estoy alimentado por una red aérea, no se me obliga, ¿sí? Mi nivel seráunico es menos de 25, pero se me obliga, si estoy, por ejemplo, en Buenos Aires. Fíjense que esta situación es la más común en lo que sería pueblos o alrededores de AMBA. Incluso en algunas zonas de AMBA hay acometidas aéreas, así que fíjense que es obligatorio y les aseguro que vamos a cualquier domicilio y no lo están cumpliendo. Por lo tanto, que es una oportunidad para fomentar el producto o para asesorar a los clientes si somos instaladores. Y luego, si la red es totalmente subterránea, como la ciudad de Buenos Aires y alrededores, o la ciudad de Córdoba, o las grandes ciudades del país, no es obligatorio en ningún caso. No obstante, sí que es recomendable, ¿no? Piénsenlo por el lado de que un cliente que hace una gran inversión en equipamiento, sobre todo si es industrial, no puede darse el lujo o no puede correr el riesgo de no tener un descargador y que por la caída del rayo se rompa algo. Entonces, es un producto a recomendar siempre para la protección de equipamiento sensible o costoso. ¿Hay ¿Alguna pregunta? alguna forma de que Sí. ¿Hay alguna forma de que ese descargador se verifique dándolo como los disyuntores, por ejemplo? Sí, tal cual. Dame un segundo y te lo muestro. Bien. Los descargadores no tienen, en principio, ¿no?, ninguna maneta. No puedes ver si está abierto o cerrado porque ese concepto, digamos, que no aplica. Lo que tienen es una ventana que en este caso está pintada de verde, pero cuando se pintan de rojo, quiere decir que han quedado fuera de servicio. Entonces, una manera de darte cuenta
de ese fenómeno Ah, es esa, es que el equipo queda pintado de rojo. Pero no es la única. Y eso, ¿Por qué? eso tiene X cantidad de descargas, por ejemplo. Sí, tiene 20.000 maniobras de vida útil, o sea, 20.000 descargas o 20.000 rayos. Pero Perfecto. la descarga tiene un límite máximo. O sea, este descargador soporta hasta 20 kA, que parece un montón de corriente, pero para este fenómeno puntual no es un montón. Entonces, si vos haces circularle más de 20 kA, lo rompes. Otros modelos Perfecto. llegan hasta 65 kA. ¿Qué pasa cuando el descargador, perdón, se queda fuera de servicio? Bueno, por cómo está construido, internamente queda en cortocircuito. Y como vos lo conectaste a tierra, digamos, bueno, queda en cortocircuito internamente. Entonces vos tenés en este punto una corriente de cortocircuito. ¿Qué va a pasar? Que si vos solamente instalaste un descargador, se te va a disparar tu interruptor general. Entonces, vos deberías siempre, aunque no sea obligatorio, agregarle un interruptor asociado al circuito de descarga únicamente con el objetivo de que abra el interruptor termomagnético cuando el descargador quede fuera de servicio. Entonces, esto es una recomendación muy seria para la continuidad de servicio. O sea, imagínate un edificio que tiene un descargador, se destruye y se queda sin luz, sin energía, hasta que va un técnico y lo repara. Bueno, para evitar eso, se agrega un interruptor en serie y, para responder a tu pregunta, además del testigo que se pinta de rojo, vos vas a ver al interruptor abierto. Entonces, bueno, tendrías esa, digamos, doble manera de enterarte. Que obviamente nadie te va a avisar que disparó. Lo ideal sería a este interruptor agregarle algún tipo de señal, ¿no?, que encienda alguna luz en alguna parte para dar aviso de que hay que reemplazar un cartucho del descargador. Bueno, esto Muchas que acabo de gracias. decir se puede hacer manualmente, ¿no? Producto por producto. Y si no, hay una solución que viene todo en uno. Entonces, en este producto que se llama eQuick PRD, vos tenés termomagnética asociada, tenés señalización, o sea, vos tenés un contacto auxiliar incorporado, esto lo conectarías a un ojo de buey, por ejemplo, o una alarma, y los cartuchos de descarga que se reemplazan cuando se pinta de rojo. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Pero Estela, porque todavía me falta la parte de motores. Ya pasó 1 hora y pico. Yo creo que está bueno ahora que dejemos un ratito, no sé, Fer, ¿qué te parece? Para que hagan las preguntas y dudas que tienen y ya los podemos liberar hasta la segunda sesión que ya está agendada por la Croce. Sí, me parece bien ¿Qué quedaba hablando? Queda ver un poquito de motores, pero de protección motor, pero se puede hacer en otro día más dedicado a eso puntualmente. Hoy creo que vimos un montón de información junta. Sí, me parece bien. Lo hacemos otro día un poco más profundo por ahí que lo que hubiese sido hoy, ¿no? Claro, porque si no lo pasaríamos un poco rápido. Uh-huh. Pero bueno, si les parece, quedan liberados. Espero que se quiera quedar y preguntar algo puntual, no hay ningún problema, nos quedamos un ratito. Les agradezco mucho ya por haberse sumado y prestarnos atención durante un poco más de 1 hora. Bueno, yo por mi parte, Alan, por si alguno por ahí ya se retira, quería reiterar
A todos el agradecimiento por participar, a vos y Estela también, muchísimas gracias por el espacio y por capacitarnos. Les cuento que van a estar recibiendo de parte de Schneider un certificado de asistencia y que vamos a subir la grabación de lo de hoy a YouTube. Así si la quieren rever y repasar, también lo van a poder hacer. La próxima capacitación con Schneider es el 16 del 11, que es justamente sobre protección contra sobretensiones transitorias, así que igualmente más llegada la fecha se lo vamos a estar Perfecto. Sí, el tema es mucho más complejo de lo que acabo de decir, o sea, tómelo como una introducción, pero faltan los tipos de descargadores, qué pasa si tengo un pararrayos, si no, cómo hago la instalación, bueno, y por ahí amerita así darle un tiempo, dedicarse a eso puntualmente. Buenísimo. Bueno, saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado.